19 horas e iniciamos Puntos de Vista. Muy buenas noches para todos. Gracias por la compañía del otro lado en este día lluvioso, 18 grados la temperatura. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Excelente, noches. Fernanda. El saludo para vos también, para Mariano, para el compañero Julio y para toda la teleaudiencia de C9N. Y como todas las noches, este programa bien se llama Puntos de Vista y como siempre queremos saber su punto de vista del otro lado de la pantalla a través de sus mensajes al 0985-625-000 que ya habilitamos a partir de este momento. Es así, y ya de paso damos la bienvenida a quien hoy nos visita aquí en este programa. Mariano López, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches. Saludo a toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias por la invitación, por estar acá con ustedes. Me dijeron que acá se habla mucho y hay diferentes puntos de vista y que eso puede ser un peligro de repente, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se va desarrollando esto y le tenemos que contar a la gente también ya desde ahora que a mí me avisaron, yo no sé si es cierto, que supuestamente la policía está haciendo controles preventivos y todo lo demás. ¿Sabes por qué? Creo que esto hay que traer así de buenas a primeras. Porque el tema de la inseguridad, los asaltos callejeros, etcétera, que se están dando son cada vez más frecuentes. Incluso hay gente que en el mercado a la pasada nomás tira algo y roba. Sí. Entonces, o sea, hay cada episodio de inseguridad que estamos teniendo y ahora supuestamente la policía va a hacer controles preventivos. Bueno, los famosos descuidistas también, ¿eh? Sí, que se aprovechan de cualquier cosa. Exactamente, vamos a estar hablando de eso, como siempre, dando el espacio también a los temas políticos y al deporte. Señor Julio Caballero, buenas noches. ¿Cómo le va, mi querida Fernanda? Hola, Mariano, querido Jorge, abrazo fuerte a la teleaudiencia. Bueno, muchos temas en el ámbito deportivo. Vamos a hablar un poquito de Joshua Duersen, de cómo le fue en la Fórmula 13 regional europea este fin de semana. Agridulce el paso por la Fórmula 3, al menos este fin de semana. Goles paraguayos a tutiplé, como se dice coloquialmente, y también otros temas que iremos abordando en el transcurso de la programación hoy en Puntos de Vista. Excelente. Bueno, día lluvioso, o tarde lluviosa más que nada la que estamos teniendo. Vamos a ir recibiendo también los videos, reclamos también de mucha gente que sí o sí, Mariano, ya hemos pasado horarios en estos de lluvia en algunas semanas atrás. Impresionante. Bajó la temperatura, por cierto. Baja la temperatura y se va la energía también, ¿eh? ¿En serio? Sí. Con la primera lluvia normalmente se da esa situación. Pero no sé si hoy pase eso, o sea, no hay viento. Estaba garubando, ¿verdad? Porque cada vez me dice que el viento es el culpable. Pero igual, hay muchas zonas donde ya... ¿En serio? Sí, con la mínima lluvia ya de forma preventiva te dicen de la AME. Marca descenso de temperatura también. ¿Con cuánto amanecemos mañana? Esa es la pregunta. Me interesa porque me levanto temprano. Sí. Yo madrugo, no sé. ¿Usted madruga, señor? Sí. Y 5:30. Señor madruga. Es el momento en el que ya hay que comenzar a compartir, o todavía no, esas placas de evitar puntos críticos, no pasar por la avenida. No es tan fuerte. No es tan fuerte. A mí que después la gente se complica en la calle porque mira que... A pesar de que ya cualquier aparentemente hay acumulación de agua, por lo menos ahí en la avenida Carlos Antonio López, la imagen que estamos observando en estos momentos. Sí, hay por lo menos un poquitito. 15 grados supuestamente mañana. 15, 16. 15 grados según la Dirección Nacional de Meteorología y según la aplicación del teléfono celular 13 grados. Vamos a ver cuál variación. acierta. Y mucho ojo también para la gente que se va sumando. Pueden ir escribiéndonos ahí al WhatsApp, pero también hay un boletín meteorológico que hay que tener en cuenta, un boletín especial, Jorge. Exactamente, dice sistema meteorológico previsto, núcleos de tormentas, sector de posible afectación, norte, noreste y este de la región oriental y noreste de la occidental. Fecha de evento hoy martes 10 de mayo, a departamentos y periodo de afectación sería el centro y este de Alto Paraguay, centro y norte de Presidente Hayes, noreste de Cordillera, Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraná, Canindeyú, noreste de Itapúa, Caaguazú, noreste de Guairá y Caazapá. Desde la madrugada y hasta la tarde del martes 10 de mayo, o sea, de mañana en todo caso. En cuanto a las características puntuales de los fenómenos, se anuncian lluvias acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, vientos ráfagas que podrían estar cerca de 100 kilómetros por hora, tormentas eléctricas con alta frecuencia en toda el área, granizos, probabilidad de ocurrencia de manera muy puntual. Bueno, ahí está. Entonces, mucha atención con esto, y acá la gente ya va enviando también algunos mensajes. La policía, te responden, por ejemplo, Mariano, la policía no hace control preventivo, lo que hace es te atajan y te piden coima, dicen. No. Vos sabés que no quiero hablar de la policía mucho porque el sábado tuve una discusión acá en C9N sobre un procedimiento que se había hecho en el barrio Santa Ana, donde fueron los agentes de la policía ante un llamado de los vecinos, ¿verdad? Que estaban ahí peleándose en un grupo, incluso había armas de fuego, y va una patrullera, van los agentes de la policía y se encuentran, ¿verdad?, con la pelea efectivamente. Y después, ¿qué hace
Perdón, ¿verdad? ¿Por qué hacen los agentes de policía? Salen corriendo ahí. Huyen del sitio porque decían, no, por las otras personas estaban armadas. Entonces, por eso supuestamente los agentes de policía abandonaron el lugar y después pidieron apoyo, refuerzo y volvieron a entrar, pero a uno solo, no le agarraron. ¿A quién se le llama entonces en ese tipo de casos, verdad? O sea, ese es lo que es el tema. necesitas, es un caso de urgencia, de emergencia, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿A quién recurrir? ¿a quién recurrir es la pregunta? Y fue todo. Yo como le digo, no quiero hablar mucho de la policía, porque es todo un problema, ¿verdad? Y dice Especialmente que en las redes, por lo que he visto. hay un despliegue de personal policial en las jurisdicciones de Cañadita, en Reducto, San Lorenzo, también en zona de J. Augusto Saldívar, Lambaré, Areguá, Guarambaré y Pacaraí. Y le están atajando a todos. Y acá donde te dicen, pero ¿por qué es lo que le tienen que atajar a la gente que sale de su trabajo, Sí. que tiene que llegar a un lugar? ¿Por qué es lo que tienen que estar molestándole al trabajador? No, pero yo creo que eso está bien. O sea, que te atajen un ratito. ¿Cuánto demora? No demora nada. Y si tenés todo en regla, yo creo que está bien que te controlen. Sí. Y con esta lluvia, ¿sí vas a decir que van a hacer el control? No sé, porque si la pasada salieron corriendo ahí de un caso, no, yo creo que los policías aguantan mucho. Obvio que como que No hay que tampoco es- generalizar, ¿verdad? no hay que generalizar y tampoco someterlo, ¿verdad? Tener que soportar la lluvia porque son seres humanos, se van a engripar, se van a enfermar, mañana tienen que seguir trabajando, se entiende. Pero ojalá que se pueda ir corrigiendo el tema de la institución. Cosa que yo de la difiero policía. yo difiero con Mariano, ¿verdad? Porque el tema de atajarle a la gente a esta hora, gente que va saliendo después de una larga jornada, la evacuación de la ciudad, gente que va a ciudades periféricas a descansar y volver mañana temprano, y para mí entorpece mucho. Aparte, ¿cuál es el fin de un control preventivo? Y prevenir. Sí, pero ¿qué? Y prevenir que gente con orden de captura esté en la calle. La circulación de Prevenir gente que no tiene que circular, ¿verdad? Por ejemplo. En teoría, pero y la gente que trabaja me parece que No. está en regla, la mayoría al menos, ¿Y ¿verdad? qué O sea, hacen los los votantes? delincuentes no creo que a estas horas al menos ahora. estén por las No. arterias principales. Sí, por las paralelas de repente, por las calles donde no hay mucho tráfico, mucho tránsito, por ahí sí circulan los delincuentes, pero por las arterias principales al menos no creo. Yo creo que se da una mezcla de ambos. Yo creo que ambos aprovechan, sectores, sí, que aprovechan el movimiento de la gente, Como lo que- aprovechan de ese tráfico, lo que sea, y por ahí van haciendo cositas. No es por nada, pero mismo en el colectivo, hasta ahora hay, ¿cómo acaba yo? ¿Cómo se le dice? Sí, Descuidista, asaltantes, ¿verdad? sí. Gente que te saca cosas en el transporte Después, público. además, ya Justamente asaltan. ahí está Sí, el pero- apoyo de este caso que estuve comentando, más para ubicarle a la gente con la imagen que estamos viendo. Esta es la patrullera que sí recibió impactos de bala. Claro que hablamos de personas que tienen sus familias, son hijos, son esposos y que nadie quiere ir a morir, ¿verdad? Yo no le estoy pidiendo que se vayan a morir, yo le estoy pidiendo que pongan en práctica lo que se les enseñó. Supuestamente porque hay gente instruida, gente que tiene todas las estrategias, que tiene la manera de controlar una situación como esta, ¿verdad? Pero no se dispara. No, con respecto al control preventivo, no, para cerrar el círculo, como se dice, Sí. ¿verdad? No, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, con que haya control, pero se le ataja a la gente que va en su auto, en su vehículo particular, del trabajo, a su casa. Están tratando de hacer su trabajo la policía. Julio, es ¿no te gusta? complicado. Nico? A mí me parece que no es el horario. Pero en el tema del horario también hay que Yo tener- el horario no lo que cuestiono. La semana pasada se daba este tema del asalto a las 7 de la tarde. ¿Te acuerdas de esos motochorros que llegaron hasta un local de Ecopetrol sobre Sí. Estados Unidos y Quinta proyectada? Donde Petro Parer. a plena, o sea, horario pico, con toda la gente allí alrededor, inclusive en el propio lugar, estos delincuentes no tuvieron ni siquiera vergüenza Sí. de cometer sus Cerca actos. de doble Prácticamente avenidas. no hay horario para Ahí sí yo salgo al lado, para cerrar nomás, pero ahí yo salgo al lado de la policía, que está bien que hagan sus controles porque así por lo menos justifican su existencia. Porque si la policía no puede ir a agarrar a unos tipos que se están peleando y sale corriendo ahí, la policía no sirve para eso. Pero Sí. si por lo menos pueden hacer controles, verificar y todo lo más, te va a sacar un poquito de tiempo, pero si vos estás en regla, está bien. Y de eso se trata la policía. Es o sea, difícil ponerse de tiene que acuerdo, ¿verdad? prevenir. O sea, yo aplaudo que haya control, Pero tiene perfecto, me parece, es su trabajo, me parece muy bien, sensacional. Ahora, el tema es el lugar nomás, dónde se ubican. O sea, las arterias principales, donde la gente va saliendo de la ciudad después de una larga jornada y bueno, y tenés que quedarte y mostrar tus documentos. Pero es un tema muy tedioso. delicado también porque más allá del tema del personal, hablamos de la parte humana y de la preparación, también no tienen las herramientas necesarias. Vean ustedes, por ejemplo, cómo están llevando a un detenido no teniendo patrullera en una A ver, motocicleta. vamos a ver a pleno Vamos a ver justamente video. ese video que ya se viralizó en las últimas Sí. horas. Y prácticamente como una... Bueno, hay que tener en cuenta que estaban sin patrullera y tenían que transportar a un detenido hasta la comisaría, pero vean ustedes la manera en que lo hacen subir a la Son mala motocicleta. gente. Estos policías tienen que ser sumariados. ¿Vos No, decís? ¿Por qué? En serio te Sí. digo. Bueno, no, por lo- no, mira, eso está mal.
Eso También. está mal. Eso es maltrato, Escurra, sí, yo te entiendo que no es tenga maltrato. patrullera y todo lo demás, pero hacer ese, boludo, perdón, pero hermano, no quiero ser grosero ahora, pero es una persona, es un ser humano, tiene derechos, Claro. también ¿verdad? Habrá cometido un delito, por eso lo están llevando, pero tienen que llevarle sentado bien. No tienen patrullera. Y bueno, no hay patrullera en una moto. ¿Y cómo se viaja en la Como moto? una bolsa de papas le estaban llevando. Claro, ¿cómo Sí. se viaja en la moto sentados? A este Totalmente. muchacho lo podían hacer, mira ahí, le podían hacer bien, ¿verdad? Colocarle, sentarle y sentarse detrás. Sí. Pero imagínate, imagínate que el muchacho este se caiga, se golpee la cabeza, por Sí, ejemplo. sinceramente no es la manera, obviamente, eso sí no se discute, pero volviendo al tema de las herramientas que debería el Estado paraguayo proveerle a nuestros trabajadores de la seguridad, o sea, el personal de orden, como se dice, hay muchos lugares, muchas comunidades, muchas comisarías que no tienen inclusive una patrullera en forma que pueda circular, hacer su recorrido, menos todavía llegar hasta un lugar de auxilio. Y bueno, si no hay herramientas, tampoco el personal policial no puede hacer mucho. Sí, La policía... debería exigir, o sea, yo sé que la policía no puede hablar como Sí. es una institución obediente, no deliberante, pero alguien tiene que poder hacer de vocero, alguien tiene que hacer... Viste que en el Congreso, Fer, vos que cubrís mucho Congreso, está la persona que hace el lobby. Tengo un proyecto de ley. Yo con este proyecto de ley me voy a ir a hablar con los senadores, me voy a hablar con los diputados para convencerles que me apoyen, que voten y que me den por lo menos presupuesto, ponerle, ¿verdad? Y alguien de la policía debería hacer eso. El comandante de la Policía Nacional, yo no le vi nunca en el Congreso, a excepción de la vez que es para defender el No, suele presupuesto tener reuniones. una sola vez. Y pero después, Suelen tener reuniones de seguridad que le llaman ellos también. pero ¿qué Son es lo que ahora? reuniones no, rutinarias. claro, Ah. pero no esos mecanismos, esos proyectos No de ley para que vos pelear decís. por su institución. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. De hecho, que la gente ahí está enviando Está también su apasionante, mensaje. Sí, señor. Es que Y ya no da también... gusto la inseguridad, Dios mío, basta. Totalmente. Bueno, pero también tenemos que abordar un poco temas de política, teniendo en cuenta que durante este fin de semana, como es costumbre, ya fueron afianzando varias campañas proselitistas de diversos sectores, también de la concertación, Mariano, ¿verdad? Efraín Alegre quiere ser presidente. Sí. Esto lo decimos hoy, 9 de mayo, o sea, no es noticia vieja ni nada. Efraín Alegre quiere ser presidente. De hecho, el precandidato oficial por el Partido Liberal Radical Auténtico explicaba durante este acto que se hizo en Cazapá que todos los candidatos opositores tienen que unirse, tienen que estar dentro de la concertación y que eso, unirse en concertación, es el mecanismo más democrático. Dijo que el candidato que no quiere la concertación es porque se vendió a Horacio Cartes, apuntando como siempre Efraín, ¿verdad? En esa línea discursiva, incluso con su lema, ¿verdad? De Paraguay sin mafia, hablando el ex presidente de la República, hacía alusión a eso, a que hay que unirse para poder vencer al Partido Colorado. Escucha lo que decía. En la concertación estamos todos. Nadie puede decir, no, se deja hasta afuera de la concertación porque se Pepe ni Capri historia. En la concertación estamos todos. Cualquiera puede presentarse. Si quiere ser candidato a presidenta, diputado, junta, en la concertación no se pide afiliación, nada. Solamente ser paraguayo o paraguaya que quiere el cambio, tengan en la condición. Ya nos vamos a hacer ya participar en la concertación. Por eso, en la concertación estamos todos. Por eso firmamos el acuerdo de la concertación como una cosa histórica que nunca antes se ha dado en nuestro país. 12 partidos políticos, 14 movimientos. Hoy formamos parte de esta gran concertación que es la unidad de la gente decente para vencer a la mafia y a la corrupción, estimados compatriotas. Y hay gente que quiere desmerecer lo que se ha logrado. No, porque no le gusta esto, aquello, historias. La concertación es el mecanismo más democrático que mata cualquier excusa. El que no está en la concertación es porque se vendió al continuismo, porque se vendió a Cartes, estimados compatriotas. En la concertación estamos todos los paraguayos y paraguayas que no nos vendemos, que queremos el cambio auténticamente en el Paraguay. El discurso también de Efraín Alegre, que ya dejaba postura incluso días atrás aquí mismo en nuestro programa. Hablamos ahora del otro sector que también estuvo dando que hablar durante este fin de semana, el sector colorado y más que nada del oficialismo, porque Mario Abdo Benítez estuvo ya en plena campaña electoral totalmente abierta este fin de semana, más concretamente este domingo, y él, escuche muy bien la siguiente parte de su discurso.
porque acusa al expresidente Horacio Cartes de querer volver al poder para acumular más dinero a través del Estado. Pero por si esto no fuera poco, también denunció que el expresidente paga más de 16 millones de guaraníes mensuales a través de su empresa tabacalera al ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Óscar Voidanich, a fin de que él, como exfuncionario, prácticamente guarde silencio sobre aquellos hechos de lavado de dinero que salpicaban al expresidente durante su periodo de gobierno, cuando el mismo Voidanich ocupaba el cargo más elevado, más alto en la CEPRELAT. Escuchen un poco lo que era parte de este discurso de Mario Abdo Benítez. Yo no conozco un empresario en la historia, por lo menos yo no conozco que en 5 años salte de 20 a 38 empresas. Y ellos son los que nos quieren dar cátedra de moral, donde su director, el que estuvo al frente de ese CEPRELAT desde el 2019, parece de apellido Voidanich. Voidanich recibe sueldo de cabeza 16 millones de guaraníes por mes, todos los meses después de salir, por premio de su silencio y de su complicidad para el mayor tiempo de lavado de dinero que vivió la República del Paraguay. De hecho que también los propios funcionarios allegados al Poder Ejecutivo y más concretamente a Abdo Benítez estuvieron difundiendo y mostrando, vamos a ir mostrando un poco lo que es esta planilla que supuestamente es la que tiene y en la cual figuran los supuestos montos que cobraba o que sigue cobrando, de hecho, según denuncia el presidente Voidanich, para guardar silencio, una especie de compra de su silencio a través de estos pagos. Fíjense, 16 millones y medio, 33 millones en algunos meses, supuestamente para evitar hablar sobre aquellas denuncias o aquellas actividades sospechosas relacionadas al lavado de dinero. Todo esto siempre según la denuncia que hacía el propio Abdo Benítez. Consultado respecto a este tema, vamos a escuchar lo que decía Nicanor Duarte Frutos. Esa es una realidad porque hay pruebas, hay documentos. Una cosa es la transcripción de la realidad y otra cosa es inventar, falsear la realidad por razones políticas. Pero cuando hay pruebas empíricas fehacientes, no se está mintiendo ni se está insultando. Es más, que Paraguay se ha convertido en un centro del lavado de dinero. Ya nos advertía la Embajada Americana a través del Departamento de Estado en el 2016 y en el 2017. Recuerdo inclusive que el canciller de la época intentó refutar el informe del Departamento de Estado y están en los archivos. La Embajada Americana se ratificó que Paraguay venía convirtiéndose en el centro más importante del lavado de dinero en la región, producto del contrabando de cigarrillos, del tráfico de armas y de un montón de ilícitos. Entonces, obviamente el presidente lo que está advirtiendo es la necesidad de sincerar muchas cosas y de fortalecer los órganos de control. Cambiamos de tema y a continuación hablamos acerca de un juicio oral y público que tiene como protagonistas o procesados a 2 exministros de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de Sindulfo Blanco y Víctor Núñez, que afrontan a partir de hoy juicio oral y público. Ellos fueron acusados de cometer el delito de prevaricato, digo bien. Los fiscales acusadores son Silvio Corbeta y Alma Sayas, quienes este martes deberán presentar sus alegatos iniciales, al igual que los abogados defensores. El tribunal de sentencia está integrado por Yolanda Portillo, Blanca Gorostiaga y Héctor Capurro. Ambos exministros fueron señalados de admitir irregularmente un recurso de casación en el año 2014 en contra de un fallo de segunda instancia que facilitó la anulación de una causa por apropiación. Bueno, vayamos al ámbito deportivo. A continuación, en Puntos de Vista, vamos a hablar de este paso de Joshua Duers en este fin de semana por una nueva jornada, una nueva fecha de la Fórmula 13 regional europea,
El piloto paraguayo Joshua Duersen no pudo repetir ayer su actuación del sábado en la segunda carrera de la fecha 2 del Campeonato Regional de la Fórmula 3 Europea, quedando fuera del top 10 en Imola, Italia, del histórico circuito de Imola. Al igual que el sábado, cuando nuestro compatriota culminó la carrera en la sexta posición de la general, Joshua partía desde la octava ubicación en la grilla el día domingo, pero en esta oportunidad no pudo superar rivales, sino más bien fue perdiendo posiciones en una carrera donde la presencia del auto de seguridad jugó en contra de sus pretensiones. Pese a intentar escalar en la clasificación, las condiciones de carrera no fueron las mejores para Duersen y fue cayendo en el clasificatorio hasta cruzar la meta en el puesto 13. Después hizo un descargo a través de sus redes sociales. Perdimos posiciones buscando adelantarnos en una carrera que tenía partes mojadas y secas a lo largo de la pista. Eso no nos permitió correr como queríamos, pero lo importante es que ya pudimos terminar la carrera y ya nos preparamos para Mónaco, manifestó el paraguayo a través de sus redes sociales. Joshua corre con el equipo Arden Motorsport y esta fue su segunda presentación en la categoría. Hablamos de la Fórmula 3 Regional Europea, donde lastimosamente no le fue tan bien como él esperaba este fin de semana. Y también hablamos de lo que está aconteciendo en Guairá y la denuncia que habían realizado concejales departamentales de justamente de este departamento, porque mañana a las 9 de la mañana este grupo de ediles será recibido ante la Comisión Especial de Diputados que habían denunciado al gobernador Juan Carlos Vera por presuntos malos manejos administrativos. Ese mismo día, pero a las 13 horas, el jefe departamental deberá presentar su descargo ante los parlamentarios que dictaminarán sobre la intervención o no de la administración del gobernador Vera. La fecha límite para emitir este dictamen es el próximo 19 de mayo. Después de conocida la posición de la Comisión Especial, la palabra final la tendrá el Pleno de la Cámara Baja. Seguimos hablando de lo que dejó un poco el ámbito político durante todo este fin de semana, campañas electorales y entre ellas también en este mismo acto realizado en la localidad de Mauricio José Troche, Mario Abdo Benítez estuvo abordando ya de lleno lo que es su campaña con miras a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR. Él cuestionó a quienes dicen que no puede ser candidato para ser presidente del Partido Colorado y dijo que el único problema será si gana y pretende ocupar dos cargos al mismo tiempo, el de presidente de la Junta a la vez que ser presidente de la República. Esta gente va a venir con su mismo discurso a tratar de acusar con mentiras, difamaciones. Nosotros tenemos testimonio de gestión. Algunos dicen que mi candidatura es inconstitucional. ¿Acaso el presidente no se lanzó a senador de la nación siendo presidente de la República? Él hizo campaña por un candidato liberal. Él fue candidato y militó. ¿Acaso no militó por la enmienda? Lo que es inconstitucional o puede ser cuestionable es que yo asuma la presidencia del Partido Colorado y tenga dos cargos de manera simultánea. Eso dice la Constitución. Y mi lucha nunca fue por el cargo ni por la silla, fue por las ideas. ¿Por qué no quieren que yo me lance? ¿Por qué cuestionan mi candidatura? Porque muchos les mintieron y le decían, doña Caldeya, estamos ahí, manito. Porque no quiere bien de las encuestas. Yo no sé cómo estoy llorando. Y hablando un poco del ámbito político en general, estuvo presente y reuniéndose con Mario Abdo Benítez en Nicanor Duarte Fruto en Palacio de Gobierno. Ya estábamos compartiendo parte de lo que era su alocución, pero también él hablaba y negaba que existiese una división en el oficialismo luego de que se haya notado que tanto el presidente de la República como el vicepresidente Hugo Velázquez, que a su vez hace ya su campaña con miras a la presidencia, están haciendo sus recorridos, sus discursos, sus encuentros totalmente por separado y teniendo en cuenta que tan solo el viernes pasado Abdo felicitaba a Luis Petengil
por sus intenciones de querer ser un precandidato más a la presidencia por parte del Partido Colorado. El director paraguayo de Yacyretá añadió que todavía las encuestas no tienen mucha relevancia y dijo también que la candidatura de Abdo a la Junta de Gobierno se va a definir directamente a votazo limpio. No creo que haya ninguna fisura, es más, Hugo Velázquez estaba por viajar a Mauricio José Troche y el avión tuvo un problema. Al despegar regresaron y por el tiempo tuvieron que seguir la agenda que era estar en Pedro Juan Caballero. Decía usted en su última visita a Palacio de Gobierno que Hugo no crecía como se esperaba. ¿Con esto se estaría revirtiendo esa situación? Sí, en realidad las encuestas son fotografías del momento. A mí me parece que a 7 meses de las elecciones las encuestas no tienen todavía mucha relevancia, pero siempre son instrumentos de trabajo. El debate jurídico se cerró en el 2005, en el 2006. La Corte se había pronunciado y este es un tema que vamos a resolver en base a la soberanía popular, como dije ayer, a votazo limpio. Y la crispación es inevitable, y más todavía en el campo político, donde tenemos que cotejar proyectos, valores, creencias diferentes. Y tenemos que hablar acerca de una nueva suspensión en cuanto a la audiencia para supuestos lavadores de dinero en la zona de la frontera con el Brasil. Hoy, día lunes, tenía que realizarse ante la jueza Lizy Sánchez la audiencia preliminar para los presuntos integrantes de la organización del capo narco recluido en Brasil, Luis Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca. Sin embargo, la magistrada fue recusada por 12ª vez por parte de una de las defensas. De acuerdo al Ministerio Público, el narcotraficante brasileño creó en Paraguay una red dedicada a introducir al sistema financiero local el dinero generado por el tráfico de drogas. La Fiscalía imputó a 28 personas, de las cuales 10 fueron sometidas al proceso penal. El resto fue declarado en estado de rebeldía y es así entonces que en una ocasión número 12 ya se da esta suspensión de audiencia para estos imputados en torno a la investigación de lavado de dinero. Bueno, una de las secciones polémicas del fin de semana en el campeonato local, y les pido por favor que un ratito dejen el celular para, yo sé que se están informando, ¿verdad, los compañeros? Para observar, porque les voy a pedir su imagen. Ahí está, fuerte entrada de Luis Zárate en perjuicio de Julio Enciso. En el momento en que peina la pelota hace un gesto, evidentemente, de peinar la pelota, y allí se encuentra con esa colisión. Ese hombro. ¿Pero qué es lo que contra lleva, el hombro. El hombro. No. Contra el cuello. Contra la cara. Contra la cara. Contra la cara. El pómulo izquierdo. Y tuvo una lesión muy complicada. Hundimiento del pómulo izquierdo, fue sometido a cirugía, fue sometido a una operación de forma exitosa, pero ya se pierde lo que resta del torneo de apertura y de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, ¿sí? ¿Eso de que se rompe un hueso o sea, ¿qué es un hundimiento de pómulo? Hundimiento sería una especie... O el pómulo es como un músculo. No sería fractura, ¿verdad? Pero sería un golpe fuerte que, digamos, que empujó el hueso del rostro hacia adentro, ¿verdad? Entonces, eso ameritaba una cirugía a la cual fue sometido. ¿Salió llorando? Salió llorando, sí. Tarjeta amarilla, la segunda, la roja para el futbolista de Olimpia, y para mí no era ni siquiera para amarilla, y se da por una acción desgraciada, ¿verdad? Porque él no tiene intención de golpearlo, si bien es cierto lo termina golpeando, es por el gesto que hace el jugador a la hora de peinar la pelota y como que ocurre un accidente, ¿verdad? Una colisión de manera accidental. ¿El gesto con los hombros o cómo? Fíjate, ahí está. Sí, no, ¿O que colocó la cara? Para mí no lo iba a alcanzar Zárate, el jugador de Olimpia. No lo iba a alcanzar. Si es que el otro no giraba. No hacía esto. Pero como giró, entonces accidentalmente se da el contacto. Pero ¿qué pasa? Libertad pide ahora la sanción máxima para el jugador de Olimpia. ¿Qué significa eso? 3 partidos de suspensión y una multa de $10.000. Es lo que dijo Gerardo Acosta, que es el abogado que asesora, en este caso jurídicamente,
al Club Libertad. Vamos a ver qué Pero eso pasa. es viable, digo yo, pregunto. Sí, es viable porque en este caso... Para tratarse de un accidente, ¿cómo demostrar eso? Sí, es un accidente, ¿verdad? Pero por la consecuencia, que es una lesión bastante fuerte y el jugador se pierde lo que resta de la competencia, y amparándose en un artículo del Código Penal, en este caso del Tribunal Disciplinario de la APF, del reglamento, pide Libertad la sanción máxima. 3 partidos y $10.000. O sea, 3 partidos fuera y $10.000 una multa económica para el Club Olimpia, ¿verdad? Para el futbolista. ¿En cuánto tiempo se puede resolver o se tiene que resolver ya esto? Mañana se reúne el Tribunal Disciplinario de la APF o el jueves, habrá que ver cuándo finalmente ellos reciben primero la carpeta, el pedido de libertad, deliberan, se corre traslado al Club Olimpia para la defensa y recién después se va a definir. Yo creo que en 8 días aproximadamente, la otra semana. Bueno, vamos a tener en cuenta también entonces eso. 19:31. Vos sabés que mucha gente estuvo hablando respecto al actuar de los policías. Algunos decían, por ejemplo, uno de los mensajes, hablando un poco de lo que mencionaba Julio. El tema de los controles. El tema de los controles. El policía no puede determinar quién es inocente, quién es culpable cuando hace los controles. Entonces, sí o sí, tiene que atajar a todas las personas y ahí ir verificando. Y además son segundos. Claro, otros decían, por ejemplo, está bien que se ¿eh? hagan los controles, que hagan allí, que verifiquen los documentos, y si uno no tiene nada que perder, no tiene ninguna orden de captura, antecedentes, nada, muestre sus documentos, siga después su camino. Vos tus documentos materiales, no plata. Pero ¿cuál es el problema? Y esa misma persona acá decía, el problema es que muchos tienen miedo, dados algunos antecedentes, algunos casos, de que se les plante algo en el vehículo. Eso es otra cosa más también que iban mencionando. Mencionaban también el tema político. Me pregunto si este muchacho que al momento que va a saltar va a tener lástima por la gente, dicen también. No, pues no después, o sea, está por la legislación, o sea, por el de la moto. Por el de la moto. ¿Verdad? No, obvio que no va a tener ninguna consideración, ¿verdad? Es más, la mayoría incluso lo hace de drogado, fuera de sí, ¿verdad? Pero decimos nomás que los policías, al estar preparados y tener la formación, ellos tienen todo un protocolo, hasta de cómo desenfundar el arma, en qué casos hacer disparos, de qué manera trasladar a los detenidos, cómo proceder para detener a una persona, todo tiene un protocolo. Pero si vamos a ir por ese protocolo, por ejemplo, ya subir a una tercera persona en una motocicleta también es prohibido. Si vamos a ir por el protocolo, ellos tendrían que llevarlo en una patrullera. Y que sea Lo una que patrullera. necesitan ¿Y por qué no es piden un elementos refuerzo, para verdad? O sea, trabajar. Y acá está lo que dice Fernanda, es lo clave. No es nada contra ese policía. Ni contra No ninguno. tiene patrullera. Y bueno, entonces ahí No, no tiene es la que mirar manera el problema tampoco, más la forma grande. que le llevo. No, no claro, es la pero forma, decimos que no es una es la cuestión forma. particular, ¿verdad? Te permite, y eso que tenemos que entender, o sea, ustedes le defienden a los delincuentes, nos están diciendo, no estamos defendiendo a los delincuentes, ser estamos humano, al fin y hablando al de un cabo, también. problema que tiene la policía, y de esta cuestión particular tenemos que ir a lo general, o sea, vamos a mirar este caso y decir, o sea, analizar un poco, pero ¿por qué lo que pasa esto? ¿Por qué le llevan así en la moto? Y ahí vamos a darnos cuenta que porque no tienen patrullera. ¿Y por qué no tienen patrullera? Porque el comisario no está haciendo la solicitud o lo envían al taller o no hacen el trámite. ¿Y por qué ese comisario está atado de manos? Porque la comandancia luego le limita todo. O sea, de lo particular pues se puede ir a lo general y de eso se trata. O sea, hay que mirar un poco más allá, no solamente lo que tenemos ahí enfrente. A mí me encanta el silogismo que hace. Y vos sabés que le doy toda la razón. Perfecto. Pero lo que nosotros abordamos también es el tema del maltrato. O sea, la manera en que se le llevó a esta persona, ¿verdad? Que no sabemos si es delincuente o no, ¿verdad? Pues eso lo va a determinar seguramente, lo van a determinar las autoridades competentes, ¿verdad? Ese es otro punto. Lo que dice Mariano, yo refrendo, suscribo. La gestión de la Policía Nacional se debe transformar en su totalidad, dice esta persona. Es exageradamente ineficiente implementar vehículos que puedan ser monitoreados en tiempo real, eléctricos, por ejemplo, dice esta persona. Los Hay patrulleros que documentos... están al peo. No, Algunos yo ni creo siquiera que funcionan. faltan. Fernanda, hay comisarios que se pasean en una patrulla. Espera un ratito. No. Hay comisarías que tienen una patrullera para el jefe de comisaría, todo polarizado, todo en hambrena, todo el día se pasean con aire. Y si usted, señora, señor, ve una patrullera, todo con polarizado, así todo arriba lo subieron, aire anda ese. ¿Por qué? Porque cara hay comisario. Ese comisario por lo menos no tiene tampoco empatía con su propia institución. Y pasa. Y no van a decir nada, porque sí pasa. Claro, pero eso no significa que sobren las patrulleras también, ¿verdad? O sea, Ese se es el mal tema. utilizan, Claro, se está mal feo, utilizan. Sí, claro, totalmente. Los documentos, siguiendo nomás con este mensaje, los documentos de portación obligatoria deben ser digitales, hablando de lo que tiene que tener la gestión de la policía. Inversión en alta tecnología para reconocimiento de imágenes, monitoreo de personas, de vehículos, mucho adiestramiento y conocimiento de leyes y transparencia en el manejo de los recursos, dice. Los policías que se recibieron por clase virtual, ¿qué tal?
Yendo nomás a la cuestión de la formación, ¿verdad? O sea, el origen mismo también de la institución se tiene que corregir. O sea, desde el origen, la naturaleza, las leyes también se tienen que modificar. Por ahí decíamos, ¿verdad? Que cuando le van a disparar a un delincuente, a veces el policía tiene miedo porque, no, el policía le dispara y el policía otra vez ahí preso. Esperan un ratito. Entonces hay que modificar y ver un poco la ley cómo está también. O sea, son pues demasiadas cosas y algo se tiene que hacer, señores, porque cada vez estamos viendo más gente, cada vez nos están perjudicando más. Vos te matás laburando y vienen y te roban como si nada. ¿Y por qué? Porque el ladrón, el delincuente no le tiene miedo a la policía. Le importa 3 pepinos, va a ir corriendo nomás porque el policía, pobrecito, no le va a poder seguir, no le va a poder alcanzar. O si el ladrón tiene un arma, un cuchillo, el policía le va a tener miedo y le va a dejar nomás ir, ¿entendés? No, con respecto nomás al tema que dijo Mariano López, ¿verdad? ¿Cuántos efectivos policiales se recibieron el año pasado en plena pandemia y con clases virtuales y compañía? Sería bueno saber eso también, ¿verdad? Sí, señor. Parece interesante. Bueno, sigan comunicándose, 19:36, hacemos breve pausa, ya venimos. Bueno, 19:39, seguimos informando. Jorge, tenemos más noticias. Exactamente, y te acuerdas, Fernanda, que días atrás nos preguntábamos qué pasa con el partido UNAC, ¿verdad? Sí. Bueno, pero más allá del partido UNAC, hoy nos enteramos de que el día viernes se estará lanzando un movimiento con el nombre UNAC. Ya estamos viendo la invitación que nos llegó al canal y vean ustedes, tiene el mismo logo, pero cambia una palabra. Dice Unión Nacional de Colorados Éticos y es ya un movimiento de la ANR. Va a ser el próximo viernes 13 de mayo a las 18 horas en la Junta de Gobierno. Pero para mayores detalles, ya estamos estableciendo un contacto en este caso con el presidente de la comisión, del consejo, digo bien. El consejo, sí. Exactamente, el señor Gustavo Musi, quien ya nos atiende y ya también nos va a estar aclarando algunas dudas. Presidente de este consejo, buenas noches. ¿Qué tal, señor doctor Gustavo Musi? ¿Cómo le va? Buenas noches para ustedes. Buenas noches, Fernanda, Julio, Mariano, aquí Jorge. Bueno, contento de poder contactar con ustedes y ir echando un poco de luces a este tema. A ver, estoy a las órdenes. Sí, doctor, para aclarar bien, al hablar de este movimiento UNAC que va a formar parte de la ANR, no son los que antes formaban parte del partido UNAC, para ir aclarando también para la gente. Bueno, te cuento lo siguiente, Fernanda. Para comenzar, este es un movimiento histórico del Partido Colorado. No se vayan a olvidar que el general Lino César Oviedo militó primero dentro del Partido Colorado, ganó las elecciones en el partido y fue candidato a presidente de la República por la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado en aquella oportunidad. Después el general Oviedo fue echado del partido y también nosotros nos fuimos a fundar un partido que se llamó Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. Cuando fallece el general, nosotros retornamos al Partido Colorado con todos los honores. Hemos sido recibidos, hemos creado un movimiento, en aquella oportunidad se llamó UNAC, Unión Nacional Colorada, pero transcurrieron 9 años y hoy los exdiputados nacionales del oviedismo estamos conformando este movimiento que se llama Unión Nacional de Colorados Éticos y vamos a participar de las internas del Partido Colorado en esta justa eleccionaria. Doctor, al hablar de exdiputados, ¿quiénes están formando parte de este movimiento? Bueno, voy a recordarle a lo siguiente: está Dani Fleitas, Mario Coronel, Luis Villamayor, está Edgar Benial, estoy yo, está Wilson Dávalos, por citarlo a algunos. Somos 9 diputados los que estamos dentro de este movimiento. Además de eso, existen otras personas caracterizadas, como en el caso de Gladys KTV, que a ella le correspondió ser miembro de la Junta Municipal Asunción. Magno Duarte le correspondió ser gobernador del Departamento Central. Está también Aarón, él fue, vamos a ver un poquito, asesor jurídico del general Lino César Oviedo. Esas son las personas caracterizadas que formamos parte del Consejo Ejecutivo del movimiento. Doctor, ¿y con esto el partido UNAC estaría desapareciendo o qué pasa con el partido en sí, doctor? ¿O ustedes nomás salen? No, nosotros salimos hace 9 años, algunos de nosotros. Otros salieron el año pasado. Ahora existe también gente que
estaban dentro del partido UNAC, están retornando dentro de este movimiento, que lo estamos acogiendo con el mejor de los espíritus, y pretendemos lidiar las justas eleccionarias dentro del Partido Colorado. Ponerle el nombre de UNAC a este movimiento, doctor, ¿es una estrategia para robarle votos al partido UNAC fundado por Lino César Oviedo? No, nosotros no lo estamos robando a nadie nada. Este es un movimiento marketeado. El UNAC, dentro de lo que hace al Partido Colorado, como dije antes de ahora, nada menos le tuvo al general Lino César Oviedo como candidato a la presidencia de la República y ganó las elecciones en aquel tiempo. Ya siendo UNAC en aquel entonces cuando era movimiento, ¿verdad, doctor? Porque si mal no recuerdo, Claro. este es el nombre original del movimiento que tenía Lino César Oviedo en un principio, estando dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Positivo, es así como vos decís. Es el nombre original del movimiento dentro del Partido Colorado. Y al salir... Cuando fuimos echados, nos fuimos a fundar nuestro partido. En aquella oportunidad se nos dijo Pejope ya open de partido, ¿no? A los foros ya palabra de partido. Y es en ese momento... Y es en ese momento que cambian justamente esa palabra de colorados por ciudadanos éticos, ¿verdad? Por ciudadanos éticos, es así. Ahí se entiende un poquito. Retornamos al Partido Colorado nuevamente. A mí me cupo retornar hace 9 años ya al Partido Colorado con todos los honores. A mí, por decir, yo llegué a ser miembro de la Junta de Gobierno, fui secretario político de la Junta de Gobierno, los demás componentes también estuvieron muchos, fueron miembros de seccional, fueron miembros de juntas municipales y de otros cargos importantes dentro de lo que hace al quehacer político de la República. Ahora, ¿ustedes tienen como fin presentar algún precandidato a la presidencia o van a ir por otros cargos electivos? Bueno, no es fácil tener un candidato a presidente de la República y vicepresidente. En este momento, nuestro movimiento no tenemos ni un solo candidato. No tenemos candidato a la presidencia de la República, ni a la vicepresidencia, ni a la presidencia del Partido Colorado. En este momento. Pero sí para otros cargos, para diputados, senadores, ¿van a presentar? Desde senadores para abajo vamos a llenar los cuadros. Y estamos trabajando para eso. ¿No podía tener la misma fuerza política teniendo a la familia Oviedo a su lado? Hago referencia a Ariel, Fabiola, que también hicieron su carrera política. Yo creo que ellos están muy identificados con uno de los movimientos, ya que está pugnando, ¿verdad? La familia del general Oviedo. ¿Fuera de UNAC también, doctor? Sí. Ellos pasaron ya al Partido Colorado, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado. A mí me cupo en aquella oportunidad que salimos del UNAC, justamente el movimiento que salió del Partido Colorado estaba encabezado por Ariel Oviedo, Fabiola Oviedo y Gustavo Musi. Inclusive más, cada quien tenía ya destinado el lugar de trabajo. A Fabiola le correspondió Capital, a Ariel le correspondió el Departamento Central y a mí el interior de la República. Doctor, sí, te escucho. ¿Ya tienen algunos nombres que puedan anunciar que van a ir buscando algún curul en el Senado, en diputados, por parte de su movimiento? Bueno, te voy a adelantar lo siguiente. En este momento hemos conformado la columna vertebral en donde estamos trabajando. Capital, Central, Caguazú, Alto Paraná, Itapúa y San Pedro. Esa es la columna vertebral en donde hoy estamos trabajando. Ya tenemos conformado, por ejemplo, Capital, ya tenemos conformado también el Departamento Central y Caguazú, también Alto Paraná, y estamos operando en esos lugares para, bueno, lo primero es los avalistas. Necesitamos 5.800 avalistas para que sea considerado movimiento nacional. Sí. En este momento tenemos 7.000 avalistas, totalmente firmados. Eso en su momento vamos a estar presentando para que sea reconocido y oficializado por la propia, por el comité electoral del Partido Colorado
y ser reconocido como movimiento. Eso lo harán en su momento la gente del tribunal del partido. Doctor, cuando habla de avalistas, 7.000 personas aproximadamente que firmaron, que están apoyando, y detrás de esos 7.000 seguramente que hay también otra gente u otro contingente importante apoyando. Eso habla a las claras de que hay una fuerza real de este movimiento. Ahora, negociaciones ya hay. ¿Con qué línea política? ¿Con la gente de Abdo, Horacio Cartes? ¿Cómo se van a mover en ese sentido, doctor? Todavía. Le voy a contar lo siguiente. Sí estamos haciendo en este momento contacto con otros movimientos pequeños, entre paréntesis son 5 o 6 movimientos que están contactando también con nosotros, ver si nos podemos nuclear en todo y para tener mayor fuerza. Además de eso, nosotros no dejamos cerradas las puertas para confraternizar con algunos de los movimientos importantes, en este caso ya sea el de Velázquez, ya sea el de HC. En su momento el Consejo Ejecutivo va a tener que mirar cómo está eso y no decimos que no pueda hacer, con mil gusto. Doctor, ¿por qué volver a la ANR? ¿Cómo ven ustedes ahora que está el partido UNAC? Bueno, nosotros ya salimos del partido UNAC hace 9 años. Tuvimos una confrontación en aquella emergencia y optamos por salir. No estábamos de acuerdo con alguna forma como se han tocado temas muy importantes, puedo decirlo inclusive, apareció un tema de 30.000 millones de guaraníes, por decir, y en aquella emergencia nosotros no estuvimos de acuerdo y salimos del partido. Ese es uno de los motivos, lo digo, sin tener que confrontar ya a esta altura del campeonato. Doctor, disculpame que siga con el tema justamente del partido, porque ya mencionaste de que están de forma independiente prácticamente al partido en sí, pero ¿qué pasará con los afiliados, por ejemplo, al partido? Porque prácticamente nada se sabe de lo que se está realizando dentro del partido y qué también va a pasar con la estructura edilicia que se tiene allí sobre Mariscal López, toda la estructura en sí que tenía el partido UNAC. Yo te cuento que en aquella oportunidad que salimos, hace 9 años atrás, nosotros hemos hecho reafiliación al Partido Colorado. Casi 140.000 afiliados que pertenecían al Partido UNAC fueron reafiliados al Partido Colorado nuevamente, bajo el movimiento UNAC, Unión Nacional Colorado. Y en este momento, muchos adherentes del partido, en este momento se están reafiliando nuevamente al Partido Colorado. Usted, de forma personal, como Gustavo Musi, ¿cómo ve a los precandidatos que están ahora con miras a la presidencia dentro del Partido Colorado? Con muy buenos ojos. Vamos a poner gente importante, gente honesta, gente limpia, gente que verdaderamente quiere trabajar por la gente. No queremos llegar al poder para llenar los dos bolsillos. Como decía el general Oviedo, nosotros sentimos nuestro coloradismo, en este caso, en el pecho y no en la boca de nuestros bolsillos. Entonces somos consecuentes que si llegamos vamos a ir gente que verdaderamente aprecia, quiere al Partido Colorado, que verdaderamente aprecia y quiere a su gente, y vamos a tratar de jugar en favor del pueblo colorado en particular y del pueblo paraguayo en general. ¿Pero van a apoyar a Abdo Benítez con la chapa de Hugo Velázquez o a Santi Peña con Cartes? No tenemos decidido todavía qué apoyo con quién estaríamos confraternizando, todavía por el momento. Estamos sin candidato a presidente y vicepresidente. No, ¿de qué depende eso? Digo, si están todavía en esa disyuntiva de apoyar a Velázquez o a Santi Peña, ¿por qué tanta duda y de qué depende eso? No hay duda. Nosotros lo único que no dudamos es en qué vamos a hacer. Por el contrario, nosotros tenemos muy bien definido lo que vamos a hacer. Ahora, evidentemente, tomar una decisión en un momento dado no es fácil. Se va a reunir el Consejo Ejecutivo, vamos a consultar también con las bases que tenemos y en función a eso vamos a tomar la determinación.
no lo vamos a hacer a la ligera. Ahora, si vamos a preguntar hacia dónde quieren ir, bueno, existen situaciones muy compartidas. Hay gente que quiere ir de un lado, del otro lado, y nosotros tenemos que saber interpretar eso. No es que hacia la ligera vamos a hacer algo. Tenemos tiempo suficiente, estamos cumpliendo con las necesidades que se nos está imponiendo. Uno de ellos es los avalistas. Estamos trabajando en eso. Ya tenemos cubierto el esquema avalista que no supera los 5.800. Nosotros estamos ya en 7.000. En este momento vamos a estar mirando el espíritu de confraternizar con otros movimientos. Te estuve contando que estamos hablando con 5 movimientos pequeños con quien también queremos confraternizar y que no tienen presidente y vicepresidente de la República. Y en su momento, todos juntos, a lo mejor vamos a ver qué vamos a hacer. Excelente. Bueno, doctor Gustavo Musi, le agradecemos mucho por este contacto, muy amable. Mi respeto, feliz jornada para ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, hablando entonces de la presentación de este movimiento de la dentro ANR. del Partido Colorado. A mí, por ejemplo, algo particular me sorprendió, o sea, ver que nuevamente una C vuelve a ser movimiento de la ANR, como que tipo... Pero como eso no, remontarse en el tiempo. El partido UNACE existe todavía. Sigue y ahora existiendo. se agrega el movimiento UNACE dentro del Partido Colorado. A ver, sigue existiendo el partido UNACE por su parte. Claro. Pero estos son un grupo que formaba parte ya antes de la ANR, pasaron a formar parte del partido UNACE y ahora se desprenden nuevamente de ese partido para volver a las raíces, volver a la ANR. Porque acá, ¿y por qué hago énfasis en eso? Porque acá ya aparecen personas que son del partido UNACE, ya nos están escribiendo y dice, acá por ejemplo, el televidente dice, este señor no le representa a UNACE, al partido. Porque dice, los de UNACE estamos firmes con nuestro líder, que es el escribano Jorge Oviedo Mato. Sí. A no perder de vista que él sigue allí también con lo que es el Habría que partido. buscar también a la gente del UNACE, porque te acordás que ya a partir de que iniciábamos con este programa, ¿quién será el candidato del partido UNACE? Era la pregunta que nos hacíamos y que hasta este momento no sabemos, ¿verdad? Ahora, habrá perdido mucha fuerza el partido UNACE, digo, con la cantidad de gente que salió con este movimiento y ya de gente que salió anteriormente. Seguro que hubo una fuga masiva de afiliados del partido UNACE que vuelven a la ANR. Pero fíjate, acá le agradezco mucho a este televidente, porque me dice, nosotros tuvimos 3 intendentes y 44 concejales, dice. El O sea, partido tienen UNACE. todavía, tienen todavía Tiene una representación. estructura. Dice que el presidente ahora se llama Trifilo Jara. No, Del Oviedo partido. Mato. No, Oviedo Mato no, del partido. Que Oviedo Trifilo Mato está Jara. todavía ahí. No, De la él después vieja todo el guardia. problema que hubo en el Senado, él abandonó la arena política. Sí, por lo menos por ahora, ¿verdad? Y aparte de todo esto que estamos viendo, por ejemplo, el tema de las instalaciones mismas que tiene el partido sobre Mariscal López, ¿qué va a pasar con todo esto? Teníamos que buscarle justamente también a los representantes del partido UNACE y saber cuál es la postura de ellos en torno a este movimiento, que haciendo también, recordando un poquito el tema de cómo inició el partido UNACE, que obviamente se remonta a la época de la ANR, o sea, cuando el mismo Oviedo era todavía parte del Partido Colorado. Bueno, porque acá siguen diciendo, bueno, lo que es el local que está ahí sobre la avenida Mariscal López es y sigue siendo del partido, no de este grupo que, bueno, ya explicaban que se alejan nuevamente del partido UNACE para volver a convertirse en un movimiento de la ANR. Hacemos breve pausa, ¿les parece? Perfecto. Con 1 minuto, 8 de la noche, 18 grados. La temperatura sigue lloviendo, Mariano. Sigue lloviendo, el corazón y en mis ojos no ha parado de llover. Mirá lo que es. No, Mira, en serio, bueno, se anunciaba fuerza. llovizna para hoy, ¿verdad? Pero creo que ya es una lluvia Sí. interesante la que se está teniendo. Hay en mucha un agua que ratito, en instantes, hay un video allí de zona de Lambaré, el Arroyo Ferreira.
una vez más protagonista en estos días de lluvia. ¿En serio? Vamos a estar mostrando enseguidita nada más lo que va pasando, porque también tenemos que hablar un poco de los temas que fueron surgiendo y fueron siendo noticias sin duda alguna en todos estos últimos días, desde el viernes particularmente, lo que ocurría con un terrible hecho de supuesto abuso sexual que sufre un niño dentro de una institución privada. Sí. Y ya para hablar un poco de eso y por sobre todo de aquellas señales, aquellos puntos que tenemos que tener en cuenta, principalmente los padres, estamos ya aquí con la licenciada Magali Martínez. Hola, Licen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a vos. Bueno, hay demasiadas cosas que queremos abordar y estamos diciendo, ¿verdad? Para ubicarlo ya a la gente que se quede con nosotros, que queremos hablar de cómo abordamos en casa y cómo tratamos en casa, ¿verdad? El caso en que el hijo, el hermano, el sobrinito cuente algo, porque a veces no precisamente con mamá o con papá hay confianza, sino que con algún tío, con otro familiar cercano, ¿verdad? Eso por un lado, y por otro lado también ver cómo abordamos desde casa o qué podemos hacer desde casa, ¿verdad? Sin dañar un poco lo que tiene que ver con la conducta del chico, si es que este chico hizo algo. ¿Entendés? O sea, ponernos en la situación de si tenemos a una víctima cerca o si tenemos a un agresor cerca. Así que más o menos eso es lo que nos gustaría conversar, ¿verdad? Y este caso particularmente Sí. de un chico, una niña, un niño que cuente algo, que diga algo, o que tenga miedo, por ejemplo, de su compañerito, o que no quiera ir de repente a la escuela. Esas son cosas que deberían llamar la atención, dicen. Sí, de hecho que es un tema súper complejo, ¿verdad? Nosotros ya estuvimos abordando esto también durante toda esta semana. Es un tema sumamente complejo porque tenemos que ver desde esos dos puntos de vista, ¿verdad? Desde el niño que ha sufrido, de que ha sido víctima, el niño también que es el que hace este acto en sí, ¿verdad? Y los papás, que son los que sufren estas consecuencias, también los chicos. Bueno, entonces hay toda una psicología para los dos, ¿verdad? Tenemos que ver también cómo piensan los chicos, cómo piensan los adolescentes, qué es lo que les lleva a ellos a tener este tipo de violencia, ¿verdad? Y también cómo poder identificar perfectamente a su victimario. Ellos saben a dónde apuntar, ellos saben con qué chicos tratar y saben a quién llegar sin que éste pueda hacer algo más. En este caso no ocurrió eso porque este niño sí tenía un vínculo, por ejemplo, con la familia, donde él podía perfectamente hablar con la mamá, llegaron a conversar sobre lo que ocurrió, la mamá se entera gracias al niño absolutamente de todos los detalles. Eso es sumamente importante, o sea, la confianza es primordial para abordar cualquier tipo de tema. El niño que ha sido víctima de violencia tiene que tener esa confianza con la mamá, con el papá, con el tío, con el abuelo, con quien sea de la casa, para poder hablar de esa situación. Y los padres siempre tienen que poder creer en lo que dice el niño, ¿verdad? Entonces ahí hay un vínculo que no se tiene que romper, no se puede romper, porque si el niño no tiene la confianza de decirle a alguien, a un adulto, lo que está pasando, es porque ahí no hay un vínculo, ahí solamente hay desconfianza, entonces ya no se puede crear ningún tipo de convivencia y de confianza con el niño. Y lo mismo pasa con el tema del que hace algo. Por lo general, y no es para generalizar, pero por lo general las personas o los chicos que incitan o hacen este tipo de violencia son niños que no tienen esa contención en la familia. Entonces no hablan mucho con la familia, ellos no tienen mucha contención en casa, son niños más descuidados en ese sentido, o adultos más descuidados también. ¿Por qué digo esto? Porque esto empieza desde muy chicos. O sea, un adulto que hace esto ya es también un niño que tiene carencias. Entonces son carencias afectivas, carencias emocionales que van surgiendo de otra manera o que se van dispersando en este tipo de actos, ¿verdad? Entonces ahí también la falta de contención, la falta de cariño, la falta de trabajo, de cuidado de la familia hace que un adolescente o un niño pueda también cometer este tipo de actos sin sentir culpa, o algunos sí sienten culpa, pero también se mezcla un poco ahí el tema del poder, del placer que da tener poder, de poder manipular a otros a que hagan lo que uno quiere. Entonces hay un abanico de factores y posibilidades dentro de la familia y dentro de la cabeza de cada uno de los chicos, de cómo ir actuando. ¿Cómo se forja esa confianza? Porque mucho se habla y de hecho estuve escuchando a varios especialistas decir, no tiene que establecer un ambiente de confianza padre, hijo, para que se pueda el día de mañana también ante cualquier eventualidad, no solo este tipo de casos, que el niño acuda a papá, a mamá, claro, a un adulto y cuente qué es lo que le está pasando. Pero retrotrayéndonos, ¿cómo empezar a armar ese escenario para que el niño confíe en un adulto? Y
realmente todo recae en la familia. El niño desde el vientre de la madre, él ya va creando ese vínculo con la mamá, ¿verdad? Al salir, él ya va creando un vínculo con los que están afuera de ello. Generalmente es la familia, la que decimos, la familia más cercana, papá, mamá. Pero el niño puede crear esa conexión ya sea con los abuelos, con los tíos, con las personas que él siente que se interesan de verdad, que quieren saber sobre su día, cómo está, cómo se siente, qué le da miedo, qué no le da miedo, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces hay ciertos factores que uno va entendiendo. Nosotros adultos también sabemos cuando alguien realmente está interesado en lo que nosotros estamos diciendo y alguien que no. El niño siente eso y es mucho más perceptivo el niño que un adulto. Entonces ahí él va creando y va identificando quién es su persona de confianza. Entonces es mamá, es papá o si hay figuras ausentes. Generalmente en las familias actuales las figuras están pero están ausentes. En el sentido de que está la mamá, está el papá o está uno de ellos, pero está trabajando todo el día, no tiene tiempo de hablar con el hijo. Y los únicos momentos que tienen para hablar con el niño, aunque ustedes no crean, puede llegar a ser la ida al colegio en el auto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y hay niños que durante ese trayecto de la casa a la escuela cuentan todo. Y están felices porque te cuentan todo lo que hicieron, te cuentan quiénes son sus mejores amigos, quiénes no. Y no minimizar ni desestimar lo que dicen los niños. Entonces, cuando un niño dice, mamá, yo no quiero hablar, espera, estoy hablando, estoy con los adultos. Entonces el niño ya no sabe si hablar con la mamá o no. Y va retrotrayéndose. Dice, bueno, no es importante para allá lo que voy a decir. Entonces busca otra figura. Entonces va viendo con quién puede hablar, con quién puede interactuar. Y lo mismo va a ir pasando con otro adulto o con otro niño o con un adolescente, en este caso, que quiera hablar o quiera entablar una conversación con la mamá, el papá o el tío, lo que sea. Y desde ese no quiero hablar o no, o más tarde o después, todo eso va quedando. Entonces, la confianza también se va perdiendo en ese lazo. Licenciada, en torno también a esto que tiene que ver con la confianza y la comunicación que usted menciona, quisiera también hablar acerca de la prevención, ¿verdad? ¿Cómo instruirle al niño, a la niña, qué partes del cuerpo no tienen que ser tocados? Por ejemplo, hasta ese punto, ¿cómo abordar ese tema con los más pequeños para que ellos también puedan tener una alerta cuando se da este tipo de situaciones? Generalmente es la mamá la que habla con el niño en este caso, porque es la mamá quien cuando le baña al niño o cuando tiene ese espacio para hablar con él le va diciendo, mira, este es tu cuerpo, nadie puede tocar, si vos entras al baño solamente mamá te puede limpiar o papá te puede limpiar o abuela o abuelo, siempre hay alguien que puede entrar al baño con el niño y la mamá es quien va creando eso, ¿verdad? Va educando al niño como para que sepa quiénes son las personas que le pueden asistir en este caso, ¿verdad? También ya tiene que ir identificando que mis partes, mi cuerpo es solamente mío, eso se respeta, yo tengo que respetar el cuerpo del otro, no tengo que estar tocándole tampoco al otro o pegándole. Entonces todo eso hay que ir hablando con el niño y desde muy chiquitito, cada etapa evolutiva. Digo nomás, que también, o sea, que ¿cómo va a poder procesar un niño de repente eso? Y es justamente eso, no subestimar la inteligencia del niño, porque el niño es brillante desde muy chiquitito. El niño entiende mucho más rápido de lo que puede llegar a hablar. Un niño ya está entendiendo lo que nosotros estamos diciendo sin que el niño pueda hablar todavía. Entonces, cada etapa evolutiva es sumamente importante. Y todos los papás tenemos que saber, y todas las personas adultas, en este caso, quienes trabajan con niños y demás, tienen que no subestimar eso, ¿verdad? Los niños ya entienden, los niños saben. Cuando hay una llamada de atención, el niño ya sabe. Todavía no dice papá y mamá, pero ya sabe que algo pasó porque ya hubo una llamada de atención. Ya hay un límite que yo no puedo cruzar. Y eso se va creando desde muy chiquitito. No es el popular que te dicen, no, pero es niño, no entiende, deja que haga nomás. No, hay límites. Entonces yo voy creciendo sabiendo que hasta acá puedo llegar yo. Porque hasta ahí puede llegar Mariano. Hasta acá puede llegar Fernanda. Yo no puedo cruzar ese límite porque eso ya significa que estoy invadiendo el espacio del otro. Y en cada etapa evolutiva, como estaba diciendo, el niño va entendiendo de cierta manera. Entonces uno va hablando con el niño de acuerdo con ejemplos, con juegos, pueden ser con títeres, con juegos didácticos. Hay miles y miles de maneras. Hay que empezar a buscar un poquitito. Internet es nuestro aliado en este caso, ¿verdad? También tenemos que buscar páginas que estén certificadas porque hay muchísimas ayuda, hay mucha ayuda y hay muchos tips que nos pueden ayudar
a los padres, a los docentes, a los psicólogos, a los tíos, a los abuelos, a todos, a que podamos educar a los niños de la mejor manera, sin tener que sexualizar nada, o sin tener que despertar en ellos ningún tipo de, digamos, perversión, ¿verdad? Sino que es conocer mi cuerpo, cómo funciona y qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Si es que no está mamá, que bueno, trabaja mucho, qué sé yo, hizo los meses como de maternidad que por ley le corresponde, pero ya tuvo que volver a la oficina, cumplir con sus horarios, papá también que trabaja todo un día, y a veces pasa, licenciada, ¿sabes? Que contratan, por ejemplo, una niñera, o a una tía, o Sí, la abuela o la de abuela. repente que se queda, ¿verdad? También esas personas podrían de alguna manera, no sé, ir hablando con los chicos de eso y de la misma manera, digo, o es mejor no meterse en eso y dejarle a mamá, a papá que hagan eso. Y en Pero ¿y qué realidad pasa es si la después figura. mamá y papá no se encargan de nada, verdad? Claro, ahí tenemos que ver quién es la figura, ¿verdad? Porque a veces la abuela es la figura materna. La mamá es quien arrulla al niño para ir a dormir, pero no sabe qué comió, no sabe cuál es la tarea del día, no sabe quiénes tuvo son sus fiebre, mejores amigos. que estuvo Claro, enfermo. que estuvo enfermo. Es la abuela quien le llama y le dice, mira, fulanito está enfermo, lo estoy llevando al doctor. O tiene tarea, tenés que hacer la tarea. Nosotros tenemos que estar conscientes también de que vivimos en un mundo en el que es altamente competitivo. Entonces, si la mamá tiene que trabajar todo el día, evidentemente la que se encarga realmente del cuidado del niño es la abuela. Pero eso no saca responsabilidad a la mamá de lo que ella puede llegar a aportar en el tiempo, porque la idea es que tengan tiempo de calidad. No necesariamente es la cantidad de tiempo. Hay personas que pueden estar con sus hijos 24/7 y no es un tiempo de calidad. Entonces hay que saber sacar en esa 1 hora de conversación con el niño o media hora que me lleva de tránsito, llevarlo al colegio. Ese es el tiempo de calidad que yo tengo que tener con mi niño o con mi niña. Ahora, Eso es. hablando un poquito también, porque muchos nos hablan cómo prevenir este tipo de hechos como el que ocurría, hechos así de abuso. Y yo quiero hacerte también, Lisa, la pregunta, ¿cómo o qué signos tienen que llamarnos la atención al momento de hacer la crianza de chicos ante el miedo de que alguno pueda no estar siendo víctima, puede estar siendo victimario, una posibilidad también, algo que nos llame la atención para decir, esto tengo que cambiar de mi niño? Es súper importante lo que decís porque la clave justamente está en la observación. En una mamá que es una mamá presente, un papá presente, una abuela presente, observando ella ya va a poder prevenir y ver si realmente es víctima o victimario. Porque el niño que es víctima ya va teniendo conductas diferentes. ¿Cómo cuáles? Ya tiene miedo de ir al colegio, se retrotrae, a veces tiene problemas para dormir, también tiene problemas para comer, va perdiendo el interés en todo, va llorando de repente. Muy zapada, ¿verdad? Sí, es cualquier cambio mínimo en la conducta del niño tiene que llamarnos la atención. No podemos nosotros subestimar nada. Cualquier cambio en el niño es para llamar la atención. En el caso contrario de un niño que sí es agresor o que sí abusa de otros, se ve el comportamiento de que es mucho más agresivo, que tiene también... quiere mandar todo, que quiere claro, imponer tiene todo. esos comportamientos de que yo puedo con todo, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer, ya es rebelde, también se va comportando de forma misteriosa, tiene sus propias cosas, no quiere que te metas tanto en la vida, no quiere que le hagas tantas preguntas. Esas son las cosas que no tienen que llamar la atención de ambas partes. O sea, esas son algunas características nada más de forma generalizada, porque sabemos que cada niño es un mundo aparte. Haciendo un paréntesis nada más en eso que decías, licenciada, en torno a los supuestos abusadores, agresores, también hablamos de menores. En muchas ocasiones son los propios padres quienes le dan ese poder a los niños y después, obviamente, como padre y madre, siempre queremos protegerle a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Cómo reaccionar, por ejemplo? Porque en algunas ocasiones los propios padres van hasta las instituciones, por ejemplo, cuando se les da algún tipo de castigo al niño que se portó mal, entonces como que se pelea con todo el mundo para que hacerle quedar bien nuevamente al hijo y no tratar de indicarle o de decirle a ese pequeño de qué hizo mal. Bueno, ahora yo creo que estas situaciones, porque ya son varias situaciones que estamos viviendo esta semana, ya es un llamado de alerta para ese tipo de padres, entre paréntesis, porque ocurre en todos lados y en todas las instituciones, privadas y públicas, que uno llama a los papás por el comportamiento del hijo. No, mi hijo es incapaz de hacer eso, mi hijo no va a hacer eso, pero ¿por qué pone la mano en el fuego por su hijo? Seguramente o está todo el día en la casa, le conoce realmente bien al hijo, o no le conoce para nada y tiene una idea
subjetiva de lo que es su hijo o su hija. Claro, de que se convence y de que eso es más fácil realmente, y no, él no hizo esto, ella no, o le están persiguiendo nada más. Bueno, este es un llamado de atención, porque si desde la institución se está llamando varias veces, es porque los padres tienen que acudir. Hay algo que el niño está haciendo ahí que no hace en la casa, y ojo con esto. El niño no se va a comportar así en la casa, el que es agresor principalmente. El que es agresor siempre va a tratar de estar como convenciendo a los padres de que es bueno. Ajustarse a ese sistema. Pero cuando sabe que puede hacer algo más, va a ir cambiando. Ahí, exacto. Y que después el papá y la mamá le venía a defender otra vez. Por supuesto que sí. Entonces tiene esa manipulación, porque es un estilo de manipulación, es un trastorno que van sufriendo. No todos, pero sí se puede ir desarrollando. Eso no se puede, si eso no se trata, eso no puede mejorar. Al contrario, va a ir empeorando y la manipulación va a ser cada vez peor, hasta no saber distinguir si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas. Analizando un poquito desde lo que es tu especialidad a estos niños, mucha gente se sorprendía cómo chicos de 12, 13, 14 años ya tienen esta mentalidad. ¿Cuál es tu percepción? En realidad es la cantidad de información que van recibiendo, ¿verdad? Nosotros estamos ya, como hablamos hace rato, en un mundo hipercompetitivo. Tenemos la información ya en la palma de la mano. Hay miles de niños que desde los 5 o 6 años tienen celulares y los padres no controlan eso. O sí controlan diciendo, sí, yo reviso todos los días el teléfono de mi hijo y la computadora y la tablet. Ustedes ven el historial de los niños, ustedes ven a qué páginas entran. Cuando bajas un jueguito online, incluso te pueden bajar varias páginas pornográficas o anuncios que ellos pueden dar un clic y tienen acceso a absolutamente todo. Si no tienen en la casa de repente digamos, un sistema de control para esto, va a ser imposible. No vamos a poder controlar nunca lo que ven y lo que no ven. Y los niños son súper vivos. Ellos pueden borrar del WhatsApp absolutamente todo. Ellos saben cómo se maneja el WhatsApp, saben cómo borrar información, saben cómo borrar historial. Entonces hay que ser un padre presente realmente. Y si se tiene la posibilidad de tener un control, comprar en línea un control para buscadores, que yo sé que existen, controles de buscadores de Google o controles de buscadores de Opera de repente, uno compra y controla lo que el niño puede ver. Entonces bloquea directamente las páginas para que ellos no tengan acceso a algún tipo de pornografía, pero puedan tener acceso a otro tipo de información. Entonces esas son las cosas que los padres tienen que ir manejando con el tiempo y ir previendo que los niños, si es que tienen acceso a internet, vayan controlando por lo menos la información que ellos van teniendo. Y también un poquito haciendo hincapié a eso que mencionabas, más allá de los teléfonos celulares, las computadoras, hay inclusive programaciones de televisión, inclusive que emiten películas, series que no son aptas para ciertos niños. Es más, veía en internet un caso, o sea, hacían una comparación con un caso que ocurría en Alemania, creo, donde 2 niños de 10 años habían visto una película Chucky, por ejemplo, de darte un ejemplo, y ellos quisieron recrear prácticamente lo que vieron en la película y terminaron asesinando a otro niño. Situaciones que también se puede dar en el momento de ver qué tipo de contenido está consumiendo el niño a través de la televisión, más allá del internet. Inclusive los dibujos animados, ¿verdad? Es un punto muy interesante el que contás, porque justamente los dibujos animados que los chicos van viendo, también tenemos que ir viendo de qué se tratan. Hay historias de anime que están de moda, que los chicos ven y que tienen un trasfondo. Entonces nosotros tenemos que ir investigando qué es lo que están viendo los niños. Bueno, me voy a sentar hoy 45 minutos con él a ver qué es lo que le interesa tanto de este personaje o de este dibujo animado que están viendo. Porque los dibujos, por más que tengan muchos colores, por más que sean con musiquitas infantiles, no todos son realmente de contenido infantil. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué realmente es lo que está mirando mi hijo? Y si realmente el dibujo es un dibujo animado. Ahora, leíamos y escuchábamos en estos últimos días cuando tanto se hablaba de este tema, un niño que es un agresor, un abusador, pudo haber sido también víctima de abuso en su momento. ¿Esto crees, licenciada, que puede ser así? ¿Nacen con algo en particular? ¿Se hacen por el camino? ¿Se van formando esta personalidad que los lleva posteriormente a cometer este tipo de hechos? Es un poco de todo. Hay niños que al sufrir algún tipo de violencia o abuso, ellos desarrollan eso después. Hay niños que al sufrir violencia o abuso no desarrollan después eso, se corta con ellos. Hay chicos que vienen con unas características, unas patologías, le decimos nosotros, que son algunos trastornos
que si no se ven o no se tratan en su momento van empeorando, que son trastornos de conducta, conductas psicopáticas. De repente vemos que son justamente el tema de la manipulación, la mentira, y los programas que van viendo van despertando en ellos, esto sí puedo hacer, esto no está prohibido. Entonces también va dependiendo de la crianza que tenga, porque el niño puede tener ciertas características. Todos somos individuales, tenemos características propias, por más que seamos de la misma panza, por más que seamos hermanos, mellizos incluso, somos diferentes. Entonces las características de cada ser humano se toman así como son, diferentes y personales. Por eso no podemos, digamos, generalizar nada en cada ser humano, porque cada ser humano es diferente. Entonces lo que te puede servir a vos me puede no servir a mí. Y como te digo, hay niños que pueden desarrollar este tipo de conductas y hay niños que se corta en ellos este tipo de violencia. Se habla mucho y principalmente en este caso creo que tanto tocó apreciación personal, porque estamos hablando de no un adulto que acecha a un niño, estamos hablando de una cuestión entre niños, pequeños, menores. Incluso acá la gente en el WhatsApp decía, pero ¿cómo ellos van a poder hacer este tipo de cosas y ahora por el tema de la edad que no sean imputables? ¿Cuál es el paso a seguir para estos chicos a los que no se les puede someter a un proceso penal como tal, a un castigo penal? ¿Cuál es el paso que se tiene que seguir? Creo que ahí, por ejemplo, sí entra la Dirección de Niñez y Adolescencia, entra la CODENI, entra Fiscalía. Hay un trabajo en conjunto de gente que está preparada para estos casos en particular. No hay que desesperarse, no hay que creer que la cárcel es la solución para todo, o que, bueno, sí, hay castigos ejemplares, pero los castigos ejemplares también significan que ellos puedan ir cambiando actitudes, que puedan ser atendidos, que puedan ser sometidos a terapia, que puedan tener, claro, reinsertarse después en una sociedad, porque nosotros no podemos estar condenando absolutamente nada. Nos encantaría, ¿verdad?, de repente tener una vara y condenar nomás por un acto a alguien, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos hacer eso porque, como hablamos anteriormente, cada persona es distinta, cada niño es diferente, cada adolescente es distinto. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué les llevó a ellos a cometer este tipo de actos. Entonces ahí hay que analizar la personalidad de cada uno de los chicos, la familia de cada uno de los chicos, el ambiente de cada uno de ellos, y a partir de ahí hacer un trabajo multidisciplinar para que este niño pueda realmente ser reingresado a la sociedad, en este caso con la certeza y la seguridad de que esto no va a hacer que otros niños corran peligro y él mismo tampoco. Licenciada, un punto muy importante también y muy delicado, por sobre todo, es cómo tratar a un niño, una niña que cuenta ese momento, que probablemente para ese pequeño sea como un juego nada más y no dimensiona lo que verdaderamente ocurrió, pero se asusta más en el momento en que cuenta y la mamá empieza a gritar, a llorar y se arma todo un escándalo. Capaz ese trauma es mucho mayor inclusive de lo que fue el trauma anterior. ¿Cómo tratar a un niño o una niña que sufre de esta experiencia y que finalmente decide contar la situación que se dio? Justamente en la pregunta ya está prácticamente la respuesta, ¿verdad? De que sabemos que nos va a escandalizar, nos va a doler, nos va a doblegar como seres humanos, porque todos somos seres humanos y tenemos sentimientos, pero ahí también hacerle entender al niño que mi reacción no es una reacción de rabia, de ira, sino que es una reacción de contención. Lo que vos me estás contando me duele tanto a mí como a vos, pero yo quiero que me sigas contando, no hagas caso de lo que a mí me pasa, quiero que me cuentes, que confíes en mí, porque yo soy ahora la persona que te va a proteger. Entonces es la contención de uno mismo, porque ahí vamos a trabajar en la contención de uno. No vamos a poder contener las lágrimas porque hay personas que son mucho más susceptibles a llorar o son mucho más susceptibles. Ahora, gritar y someterle al niño a un espectáculo, digamos, entre comillas, de un drama, ahí sí estamos hablando de otro tipo de trauma para el niño. Es escucharle, contenerle, no contener nuestras emociones, hacerle saber al niño que también a nosotros nos afecta de la misma manera, pero que todo va a estar bien, vamos a solucionar este problema. Es un tropiezo, no estamos bien ahora, pero vamos a estar mejor. Entonces, en eso hablamos de contención. No es tampoco contener lágrimas, sí contener gritos, sí contener algún tipo de palabras que puedan ser chocantes, pero en ese momento el niño está más concentrado en él también. Y nosotros, si escuchamos este relato, tenemos que estar más concentrados en el niño y sacarle toda la información.
escuchar cada detalle, preguntar constantemente, como hace el periodista, preguntar una y otra vez, ¿qué es más? ¿Qué se puede sacar más de esto? A ver si la versión es constante o la versión va cambiando o qué es lo que está pasando. Entonces, la pregunta es fundamental, indagar es fundamental y escuchar, saber escuchar realmente es lo fundamental ahí. Bueno, licenciada, yo creo que tantas preguntas se dan y es muy imagino que todavía hay padres que, por ejemplo, quieran contactar con usted, licenciada. ¿Cómo puede hacer para contactar contigo en algún consultorio, algún número, algunas redes? Tengo un consultorio, sí, pueden ser por las redes también, o les dejo mi número de teléfono. Sí, entonces es el 0982-134-342. 24/7 está prendido, así que cualquier cosa pueden llamar, nomás agendarse y sin problema. Sin problema. Es el 0982-134-342. Excelente. Docentes también de repente que quieran hacer una consulta, un asesoramiento de cómo abordar o cómo manejar este tipo de situaciones. Además también gente que quizás conoce casos, que no quiere sacar a la luz pública, pero sí necesita esa contención, va a ser muy importante. Así que, licenciada, te agradecemos muchísimo por tu presencia aquí, por todo lo que fuiste aportando al programa. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, las órdenes para lo que necesiten siempre. Gracias. Bueno, licenciada Magalí Martínez aquí acompañándonos en Puntos de Vista. Ustedes pueden seguir también enviando sus mensajes al 85-625-000. Pausa, ya venimos. Con 32 minutos, 8 de la noche, 32 minutos, 18 grados la temperatura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ya estaban escribiendo allí al WhatsApp y decían, quiero saber si este programa es grabado o no. Entonces le aclaramos. Fernanda está muy desabrigada, ¿verdad? Pero tenía una campera, algo. Claro, por supuesto, señor. El ambiente climatizado. Exactamente. No, y porque nos estaban viendo desde la ciudad de Encarnación. Ahí no llueve. Y nos comentaron un poco. Sería bueno que nos digan si llueve o no en Encarnación, pero nos decía, estamos viendo y queremos saber si es grabado o no el programa. Entonces le decimos, estamos en vivo, señoras y señores. Hoy es 5 de mayo. No. Así. Bueno, quiero comentarles lo que tiene que ver con los exámenes a los que se están sometiendo quienes quieren ser ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hablamos de 18 postulantes que aspiran a ser elegidos para cubrir las 2 vacancias del TSJE. Se sometieron hoy al examen de conocimientos específicos. Entre los que recibieron el mejor puntaje en las evaluaciones de selección múltiple sobre conocimientos específicos figuran Gustavo Ariel López y María Verónica Franco Genaro, con 20 de 25 puntos logrados, seguidos de Cristian Daniel Rivas Quise con 19 puntos. Por su parte, los puntos más bajos figura la jueza, por ejemplo, Dina Marchuk con 6 puntos, Laura Alejandra Villalba Benítez con 8 puntos, Ramón Ferreira y Jorge Bogarín González con 9 puntos. Y vamos a hablar ahora de este proyecto de ley que tiene que ser tratado en el Congreso Nacional. Habla sobre ciertas prohibiciones para que ciertos sectores no puedan tener aumentos en sus presupuestos en año electoral. El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, dijo que va a estar insistiendo en el Congreso para que apuren el tratamiento de este proyecto que específicamente prohibirá los aumentos salariales de gastos corrientes y modificaciones tributarias durante años electorales, ya que esta maniobra suele ser utilizada para, por ejemplo, captar votos de organizaciones, de funcionarios que piden mayores presupuestos. En el Congreso existen varios proyectos que plantean disminuir impuestos, aumentar gastos, y esto es lo que le preocupa al Ministerio de Hacienda, porque dicen que puede peligrar la economía del país. Pero del otro lado ya varios gremios, sindicatos, políticos incluso mostraron su oposición a este proyecto. ¿Qué era lo que decía el ministro de Hacienda? Vamos a escuchar. El presidente me pidió insistir con las gestiones dentro del Congreso, hablar con el vicepresidente, de manera que eso se pueda iniciar ya esa discusión
en el Congreso Nacional lo antes posible, atendiendo de que hay varios pedidos y varios proyectos en el Congreso Nacional que pueden tener un impacto fiscal importante en un año, como ustedes saben, nuevamente desafiante, la coyuntura económica afectada por la pandemia, afectada por la sequía, afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que estamos en un momento sumamente delicado y con más razón este tipo de iniciativas y proyectos deben ser discutidos para tratar de blindar esa solidez macroeconómica que caracteriza a nuestro país, ¿verdad? Yo creo que es un proyecto sumamente importante, dada la coyuntura que nos encontramos actualmente, así que vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso se pueda empezar a discutir lo antes posible, ¿verdad? El vicepresidente siempre estuvo al tanto de todas estas iniciativas desde el Ejecutivo, así que la tarea es reunirme con él y con él coordinar esa agenda dentro del Congreso para poder iniciar las discusiones de esta propuesta del Ejecutivo. Y hablamos del caso de la docente asesinada en la zona de Concepción, y es que nuevamente en la fecha tanto compañeros, familiares y amigos de Isamar Cabral se autoconvocaron y marcharon en la ciudad de Concepción exigiendo justicia para la docente. La marcha se extendió por las principales avenidas de la ciudad, quedando algunos minutos frente a la sede del Ministerio Público, donde con cánticos y gritos pidieron justicia para Isamar, quien fue asesinada y arrojada al costado de un camino vecinal en el distrito de Loreto. Hasta el momento hay una persona detenida y remitida a la Penitenciaría Regional de Concepción. Según los investigadores, es uno de los responsables del hecho, mientras que una persona sigue prófuga y cuenta con orden de captura. Esta persona sería el principal sospechoso del caso. Bueno, 20 con 37, 17 grados la temperatura. Estamos en vivo aquí por C9N en Puntos de Vista, más del ámbito deportivo. Hablemos ahora de esta épica, memorable remontada. Y quiero que presten atención, por favor, chicos, porque esto no se ve todos los días. Es una carrera de caballos donde iba en el pelotón de atrás prácticamente, el caballo con el jinete, evidentemente, que después terminan remontando de una manera espectacular. Tremendo realmente, una de las grandes sorpresas de los últimos años. ¿Saben cómo se llama el caballo? ¿Cómo? Rick Strick. No, no es Bronco. Rick Strick o Strike, ahí está. Con el jinete venezolano Sonny León se impuso en la edición 148 del Derby de Kentucky. A Mariano no le importa mucho, parece, ¿eh? No le gusta mucho el tema de la carrera de caballos. No, está muy concentrado, Mariano, es otra cosa. Del fondo pasa hacia adelante. Sí, prácticamente del pelotón de atrás. Y mira cómo terminó remontando. Impresionante, una verdadera locura. Ahí en cámara lenta se aprecia mucho mejor. Ahí en cámara lenta se aprecia mejor. ¿De qué manera viene la velocidad con la cual atropella prácticamente? Allá está, hacia el sector derecho de su pantalla, y ahí le va a superar al que venía como ganador de la carrera. Bueno, esto no ocurría hace más de 100 años. El triunfo de Rick fue la mayor sorpresa en términos de probabilidades desde 1913, cuando Don Erail, con una posibilidad de 91 o de 1 sobre 91, ganó la carrera, la primera de las tres que conforman la llamada triple corona de la hípica estadounidense. O sea, desde 1913 no se daba algo igual y se presentó este último fin de semana en el Derby de Kentucky en la edición 148. Tremendo, el jinete es venezolano. Ahí está. Impresionante. Hablando un poco de deportes, Julio. Sí. Estaban escribiendo también, preguntaban por un partido nacional que le figuraba como suspendido. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Sí, el sistema lumínico creo que cayó en la cancha del estadio, en el estadio Luis Salinas, ¿verdad? En la ciudad de Itagua, sí. Ayer terminó la fecha 14, hoy ya comienza la fecha 15. Todo esto se trastoca el calendario, ¿verdad? Por una cuestión de que en noviembre se tiene que disputar la Copa del Mundo. Entonces se acelera y hay muchísimos lesionados. Los jugadores no están acostumbrados a jugar cada 3-4 días. Físicamente no estamos preparados. Bueno, lo cierto y concreto es que en el inicio de la fecha 15 en la ciudad de Itagua, porque está fallando el sistema lumínico, no hay iluminación, se fue la luz, hablando mal y pronto, y por eso no se está pudiendo terminar ese partido. Pero ya están ahí en pausa, ¿verdad? Está ahí en pausa. Sí, están esperando. No sé si ya se va a suspender definitivamente, se juega mañana. Depende de dónde.
No sé si el problema es la ANDE. No, pero creo que no es la energía ANDE. eléctrica. Y yo les dije... Se cayó el... Puede ser también el sistema lumínico del estadio, ¿verdad? Porque hay veces que no se va la luz Y hay de que la levantar ANDE. la llave. Y el problema es, digamos, el sistema lumínico de iluminación del estadio, ¿verdad? A ver, un poco si nos cuenta ahí la gente de Itagua. Sí. Porque acá, por ejemplo, y hablando así de temas varios, ¿Cómo preguntaba te va a yo, decir la gente de Itagua si no tiene luz? pero la gente que sí nos está viendo para desmentir, pueden caso de que escribirnos, haya. claro, y decir, no, No, hay gente que ve también por el celular, o sea, hay gente que ve por el celular. Hay gente que ve por el Tenés celular, razón por con YouTube, eso. por todas Hoy en partes. día. Bueno, y hablando de eso, y hablando de lluvias también en Encarnación, hay gente de Encarnación que me está diciendo que llueve Es posible. y hay gente que me está diciendo, no, acá no cae ninguna gota. No, y depende de qué zona. Depende de la hora también, Sí. puede ser que... No, pero y ahora me está diciendo la gente, todavía no llueve en Encarnación. Una cosa pues el barrio La Encarnación, acá de Asunción, y otra cosa es Encarnación, la ciudad. Está todo nublado, pero no llueve. Después sí está lloviendo acá en Encarnación. Ese es el estadio. A Esa es ver. la cancha. Ah, sí está. Pero hay luz. Una O parte. ese celular nomás. No, pero las torres no tienen, Las no torres tienen son las luz. que tienen problemas aparentemente. Las torres de iluminación. Y allá al fondo se queda el alumbrado público y eso está prendido allí. El problema es el suministro de la luz de las torres, porque fíjate que ahí en la zona de vestuario, por ejemplo, hay iluminación, ¿verdad? Tranquilamente. Está ganando entonces 2 a 0 no se va a poder Nacional. Dicho sea de paso. Estaba. Sí, y sí, sigue Antes- ganando, ¿verdad? Sí, claro, pero antes de que ocurra todo esto, ¿verdad? Bueno, 20:42, hacemos pausita. Hablando de corte. Hablando de cortes. Seguimos aquí informando en Puntos de Vista. ¿Qué es lo último, Julito, en temas deportivos? ¿Qué pasó? Último momento. Sí, acaba de suspenderse ya oficialmente el partido, así lo informó Derlis Benítez, el árbitro de este compromiso. Eso significa que recién mañana se va a poder reanudar el partido entre 12 de octubre de Itagua y Nacional. Por ahora lo gana la Academia 2 a 0. Problema de suministro de energía eléctrica en el estadio Luis Salinas y no es un problema... General. No es un problema aislado en el fútbol paraguayo, ocurre cada tanto, así que la APF tiene que ponerse las pilas y controlar también ese tema. Exactamente. Bueno, cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos a ver un poco lo que pasaba en Orqueta, Iván, ¿verdad? ¿Qué pasó? Impresionante esta Mañana están de imagen. fiesta ahí en Orqueta. Sí, y según las primeras informaciones que nos llegan desde esa ciudad, la esposa del intendente de Orqueta sufrió lesiones al caerse, al desplomarse. Una pantalla gigante. Esto cuando se estaba realizando una entrega de premios y aparentemente en esa zona hubo fuerte viento, según el reporte que nos llega de manera urgente desde la zona de Orqueta. Fuertes vientos fueron los que ocasionaron que esta pantalla gigante se desplomara en un evento realizado en esa ciudad, teniendo en cuenta ya lo que mencionaba el compañero Mariano, que mañana es el aniversario de ese distrito. Bueno, y fue llevada al hospital la esposa del intendente, que ella es la que sufre lesiones físicas. Y encima de varias personas aparentemente cayó esto. También, sí, ahí está, otras 2 personas también resultaron con algunas heridas, fueron auxiliadas hasta un sanatorio privado, pero no revisten gravedad según estas primeras informaciones. Impresionante, y lo raro es que no estaba lloviendo. No, por lo menos lo que se ve en el video, ¿verdad? Ni había viento, ¿verdad? Pero Porque hay veces el que informe viento... dice que sí hubo viento, ¿Sí? hubo fuerte viento que habría ocasionado que esta pantalla gigante se desplomara, pero en el momento en que filman el video, por lo menos no se nota esa situación. Bueno, esto era lo que ocurría en Orqueta, en el departamento de Concepción. Vamos a ver un poco también, siempre nos van llegando a esta hora casos de robos de motocicleta, hurtos, asaltos, de todo un poco. Sí. Vamos a La ver. inseguridad nuestra de cada día, lastimosamente. Sí, totalmente. Y esta imagen, y buscando ahí porque la denuncia, nos enviaban, le robaron su moto en Mariano Roque Alonso, barrio Santa Librada. Ahí se nota el momento en que llegan hasta la motocicleta en sí, una persona aparentemente, sí, solamente una persona es la que llega hasta la motocicleta que está estacionada en el sitio, incluso por lo que se puede presumir tenía
el cuello duro, como se dice, o sea, la parte de seguridad, el manubrio endurecido, por lo que se presume de que tardó un poquito más. Le da un fuerte golpe para romper seguramente la tranca esa, y ahí empieza a movilizar, a mover la motocicleta para finalmente robar el biciclo, y ya en compañía de un segundo implicado, quien luego aparece. Aparentemente ahí no logra zafar o destrancar, porque deja nuevamente la motocicleta. Pero después sí, por lo que dice, al menos aquí. Ah, porque salían algunas personas a la calle, por eso. Y se protege correr. Y después vuelve. Porque acá en el mensaje mencionan. Sí, ahí ya está encima ya. Se llega a concretar el robo de esta motocicleta, pero estaba solo. Pero porque llega en otra moto y aparentemente ahí le deja. Sí, ahí sí ya se entiende mejor. Ahí le deja. No. A ver. Se empujan ahí. Se empujan. No. Habría que ver. Esto me imagino que se están llevando la motocicleta en sí. Forma rara que tuvieron de. Tendríamos que ver más o menos en qué orden se dio el hecho. Sí, acá. Ahí después ya llevan juntos. La moto, ¿te acuerdas que hace unas semanas compartimos un video parecido? Que terminan llevando los dos juntos la motocicleta. Como estirando, con una moto estiran la otra. Sí. Yo creo que estaba intentando romper el cuello, no puede, finalmente hace retroceder y abandona nuevamente la motocicleta en un momento dado, porque sale una persona allí, un vecino, una vecina, con una criatura incluso. Y me supongo que luego volvió para finalmente alzarse con el biciclo, que finalmente fue denunciado como robado en la zona de Mariano Roque Alonso. Sí, señor. Bueno, hablamos también de un poco lo que iba pasando en zona de Lambaré con este arroyo, y nuevamente en este caso cae un vehículo. Es posible. Arroyo Ferreira. Arroyo Ferreira es uno de los... que ese arroyo es profundo, ¿eh? ¿Verdad? Esto es cerca de la municipalidad de Lambaré, ¿verdad? No, creo que el que pasa al lado es otro. Porque acá nos están haando... Eso quería corroborar. Creo que... Nos están hablando de Arroyo Ferreira. Arroyo Ferreira es el que divide la ciudad de Asunción con Lambaré, creo que. Habría que confirmar también. Porque acá hay otro video que habla del arroyo al costado de la municipalidad. Ese sería el arroyo Lambaré. De Lambaré. Arroyo Lambaré. O sea, entonces no es Arroyo Ferreira, Arroyo Lambaré. En Lambaré. Que es este video. Cae el auto al arroyo, no hay señalización en el lugar, cerca de la municipalidad de Lambaré, bajando un poco un conocido supermercado de ahí que está en la zona. Quedó ruedas arriba, ¿eh? Impresionante. Qué locura. Sí. ¿Cuántos ocupantes? No menciona acá la persona que envía. Estoy buscando de repente ahí también si la gente nos puede ir enviando. No tiene valla de conducción tampoco el arroyo aparentemente. Eso nos decía. No tiene señalización, por eso también seguro es que cae de esta forma. Según la denuncia, no tenía ningún tipo de señalización ahí en la zona. Porque entonces sería el arroyo Lambaré, pero no se sabe en qué calle, qué barrio más o menos, porque cruza por varios barrios. El chofer dice. Arroyo Ferreira en Asunción, ¿sí que dice acá? No, y es Arroyo Ferreira divide Asunción con Lambaré, pero luego ya entra la parte de Asunción en la zona de Arroyo, ¿cómo se llama? Barrio Roberto Lepetit y todo eso. Ah, mira. Porque acá dice, uno solo estaba, dice. Estaba solamente el chofer en el vehículo. Según lo que nos reportan acá la gente que va enviando sus mensajes de todo lo que iba ocurriendo ya. Y una zona bastante oscura por lo que se puede observar, ¿eh? Sí. Impresionante. No hay luz ahí. No. Por lo menos en este momento en el cual era grabado este video. Esto pasaba en la zona de Lambaré.